es muy difícil en un mundo de estado alterado de la conciencia hablar de estados expansivos de la conciencia. Qué valor, Matías Di Stefano, de decir que él recuerda, qué valor tenemos que tener, es como una punta de lanza, después van viniendo los demás. Y todo esto implica, bueno, hay gente que está estos locos, llenando la cabeza, porque o tiene una visión muy donde su fe esto dice que es del diablo. Esto pasaba antes, ya no tanto ahora. O donde yo te cuento que por ahí que los estados alterados de la conciencia hacen de lo espiritual negocios que ya nos están funcionando, pero no agrada. Pero estamos hablando desde un lugar de adultos. Yo sé que en la diversidad cada uno sabe, hace su viaje y tiene que hacer su evaluación profunda. Aquel que hoy no hace una evaluación de las señales que va trayendo el entorno es porque está en una postura necia, por más que tenga cursos, por más que hace años que haga una técnica, no importa cuál. En siempre pido, desde todo el respeto hago este programa, porque cuando se expande la conciencia uno empieza a hablar adultamente. Mis amigos, hoy yo voy testeando, porque soy una persona que dentro de poco voy a cumplir 57 años y no tengo la fuerza y el empuje de un chico de 22 como Matías. Yo estuve evaluando, estudiando, porque era un viejo loco, si no. Y bueno, entonces por eso toda esta expansión de la conciencia que trae Matías, que voy a empezar a hablar de conciencia multidimensional, de mis realidades multidimensionales que me fui encontrando, donde hasta tuve el permiso de hacerme diagnósticos con profesionales amigos para ver si no estaba esquizofrénico, porque viví demasiado en un mundo donde también habían enfermos mentales que se las creían con grandes brotes mesiánicos o que venía el fin del mundo, porque esas dos características, sentir que uno se salva a la humanidad o sentir que la humanidad se acaba, tiene que ver con una estructura esquizoide. Esas personas luego, yo los he visto internarse porque tenían esquizofrenia. Y es así, tienen una conducta mesiánica donde se salvan y vienen a traer una idea. Esto no quita que todos los que tienen esa idea, por eso me hice un diagnóstico. En emergencia espiritual empezó a haber gente que empezaba a sentir que era más que, en este caso Eduardo, hijo de Pepe Hilda, hermano de Mirtita, que nació en Hurlingham en el año 53, sino que uno empieza a recordar otras vivencias muy semejante a los sueños, o un recuerdo que se llama déjà vu al principio, donde yo siento que conozco al otro, yo sé lo que me va a decir, sueños organizados. Y luego empecé a estudiar un poquito física cuántica cuando empecé a ver la teoría de los sistemas, sobre todo la teoría de las cuerdas, de que estamos viviendo en 11 dimensiones y que esto comienza a ser, o todo lo que está empezando a ser descubierto en sistémica, donde uno también son los parientes de uno, y esto se está viendo desde constelaciones familiares a técnicas que el cual cada vez son más avanzadas las teorías, mis amigos. Cada vez hay que estar día a día, menos mal que existe internet, para no estar hablando lo que hace una semana era una idea y hoy de un modo como una espiral que está cada vez yendo al punto central y las vueltas son sumamente rápidas. Estaba comentando de que no hace mucho tiempo descubrí que no solo era un viajero como Eduardo, y para esto les voy a contar un cuentito. Yo estoy saliendo como de amnesias y se los voy a explicar. Yo estaba viviendo en un sótano y pensaba que esa era mi realidad. Y un día algo pasó, como quien sale de un golpe y se va el edema y empezás a recordar porque estabas amnésico. Empecé a recordar que yo vivía en la parte de arriba de la casa y que eso era mío y tenía habitaciones. En ese sótano vivíamos como la ley de los perros, el alfa, el que tenía más poder sobre el otro, ¿sí? La ley del más fuerte, la ley del perro alfa. Así pasó mi estado de conciencia, de expansión de la conciencia, y recordé que vivía en una casa, que tenía baño, que había más de un baño, más de una habitación, que hasta tenía mi habitación solo. Cuando me fui acostumbrando a esa casa me di cuenta que vivía en un barrio, que había panadería, que hasta había un cine cerca, se iba caminando,
Y de a poco fui descubriendo que yo vivía en un pueblo, el cual habían barrios, y hasta colectivos que me llevaba, y había más de un cine y más de una panadería. Ese fue como un estado de conciencia expandida, hasta que un día, en forma casi orgánica todo esto, así es la expansión de la conciencia, descubrí que yo estaba paseando por Buenos Aires y que tenía otras casas, o que podía ir a hoteles, y que tenía una tarjeta que podía ir a un banco de esa localidad y podía sacar dinero. Es como una amnesia que me voy recordando, hasta que un día descubrí que estaba por la Argentina paseando. Todo esto me estaba llevando a decir, pero yo soy un viajero. Primero viajaba en la creencia de un mundo debajo de una casa, en un sótano. Ahora estoy dándome cuenta que estaba viajando por la Argentina. Es más, empecé a descubrir que podía viajar en avión o en micros y que tenía bancos en sucursales distintas. Es como salir de una amnesia, esto de recordar, que no es aprenderse de memoria libros espirituales. Esto es otra cosa. Una cosa es la memoria, la inteligencia, y otra cosa es la expansión de la conciencia, que es como salir de una amnesia, modo en que Eduardo te está explicando cómo fui recordando, hasta que un día recordé que estaba viajando por todo el continente americano, y además sabía brasilero, y además sabía norteamericano, y además tenía aviones particulares que podía ir donde quería, y tenía un banco que estaba en toda América. Y un día descubrí que yo estaba viajando por distintos continentes. Y me di cuenta que hasta conocía todos los idiomas, empecé a recordar. Esta es la reconexión entre los lóbulos izquierdo y derecho, y la reconexión que se está hablando de capas de ADN nuevas. Empiezo a tener memoria de que soy un viajero. Pero en el 2002 recordé que estaba haciendo un viaje en el planeta, y era un viajero planetario. Y rápidamente descubrí que era un viajero multidimensional. Y en la medida que iba descubriendo, esa misma memoria tiene los dispositivos para ir haciéndome encontrarme con que tenía dinero en un banco suizo, que sabía hablar idiomas. Lo fui dándome cuenta que este tiempo que estamos viviendo, unos antes, otros después, lo importante es que cada uno está en el propio lugar. Cuando nos competimos o cuando nos hacemos creer que lo mío es mejor que lo otro, no aparece la no amnesia, o sea, la amnesia. Seguimos en la amnesia porque sigo retroalimentando mi vida en el sótano. No me relajo para ir recordando, no me vuelvo loco, no quiero no ver, no quiero drogarme con cigarrillo, alcohol, hidratos, que estoy cambiando, que yo tengo otra realidad, porque asusta ir saliendo de la amnesia, entrar en la amnesia, en la no amnesia y en el recuerdo. Mucha gente que está empezando a recordar se metió por el lado de la fantasía, de la magia, de las canalizaciones, de la cocreación. Se metió como en yo te resuelvo el problema en vez de yo recuerdo. Y quiso resolver el problema de los demás, viendo que tenía capacidades, conexiones con otras realidades, con otras dimensiones, la de los muertos, la de los gnomos, la de los ángeles, creando un sistema de yo te ayudo, yo me conecto, y no acordándonos que ese ángel, esto me pasó a mí, era yo en otra dimensión. Y que muchas veces que yo di el nombre de un maestro o de un guía, era yo en otra dimensión, intentándose recordarme que era yo, pero disfrazándose de ángel, de algo ajeno a mí, porque cuesta a alguien que está saliendo de una amnesia por muchos años y armó una vida, darse cuenta que tiene otra vida. ¿Me gusta la analogía? La humanidad descubrí en física cuántica, descubrí en la gente de mucha vanguardia y en viajes semejantes al mío, que por empatía fui leyendo, Daniel Jacob, Crayon, Karen Bishop, mi amiga Karen Bishop, y muchos que encontré en México, Venezuela, en la Argentina, que estamos recordando
que estamos saliendo de una amnesia. A esto se lo llamó la reconexión. Por eso yo hablo no de aprender, y sí de recordar. Vamos, mientras te tomas un whiskycito de lo que te estoy contando que te está pasando vos, porque soy tu espejo, donde tarde o temprano está por expandirse en muchos esta conciencia y nos da mucho miedo. Ya te voy a hablar más de esto. Se altera mucho la conciencia cuando no sabemos que estamos recordando, con otra melodía del viaje sagrado que me acompañó.